buenos días. Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos, para asegurarme que están despiertos. Un placer estar acá, compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias, Pastor Joel, por la invitación. Un hermano, un amigo, compañero de instituto en la maestría. Y le animo a orar mucho por su iglesia local. Ore mucho también por su pastor. De verdad ustedes tienen un privilegio enorme de contar con un pastor de que estudia mucho la Biblia. Yo creo que ustedes se han dado cuenta la cantidad de horas que él invierte. Allá en la maestría sale con unos trabajos impresionantes que no sabemos cómo los puede hacer. Y tienen un privilegio enorme de escuchar la palabra del Señor, de un hermano que ama la palabra del Señor. Así que ore por él, para que el Señor siempre le esté dando la sabiduría necesaria para exponer la Escritura. De verdad, muchas iglesias hoy día, incluso con pastor, adolecen de tener una sana exposición bíblica, y ustedes tienen un privilegio grande, así que den gracias al Señor y oren mucho por su pastor al respecto, especialmente en la exposición de la palabra. Yo tengo 39 años, sé que no se nota tanto, si me quitara el bigote parecería mucho menos, y sé que estoy llegando a una edad de los 40 años, dicen la mitad de la vida, pero también una mitad de la vida que uno se tiene que empezar a hacer muchos chequeos médicos, ¿no es cierto? Muchos exámenes preventivos, por de muchas razones, y muchos otros exámenes que uno se tiene que hacer. Y es bueno, es necesario siempre, de vez en cuando, visitar al doctor para confirmar que nuestra salud está bien, ¿no es cierto? Que estamos bien físicamente. O también estos exámenes preventivos nos ayudan, por ejemplo, a detectar cosas a tiempo, cosas que quizás están mal, pero que recién están comenzando, y al detectarlas a tiempo uno permite tratarlo a tiempo. Por ejemplo, hay muchos cánceres que si se detectan cuando ya están comenzando, es más fácil combatirlo y erradicarlo. Pero cuando un cáncer se detecta y ya está avanzado, ramificado, ya no hay nada que hacer. Por eso es bueno hacer exámenes de salud preventivos. Y yo creo que eso es bueno. Y a veces los creyentes lo hacen y también es bueno. Pero hay otro examen preventivo, hermano, que siempre debemos estar haciendo. Y son los exámenes preventivos para saber cómo está nuestra salud espiritual. Y también hay un examen preventivo, siempre necesario para el creyente. Y mire, ese examen preventivo está, acompáñeme a 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Segunda carta a los Corintios 13:5. ¿Lo encontró? Mire, 2 Corintios 13:5. Dice así la palabra del Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí dice que tenemos que hacernos un examen. ¿Cuál es el examen? Para ver si estamos en la fe. ¿Sabe, hermano? Es un examen que como creyentes o como personas que amamos a Dios, que asistimos a una iglesia, siempre debemos estarnos preguntando si estamos en la fe. ¿Sabe, hermano? Sin lugar a duda, en el infierno hay muchas personas que profesaron ser cristianos, pero nunca se examinaron realmente si estaban en la fe. ¿Sabe? El Sermón del Monte dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y usted sabe todo lo que sigue. Pero ¿sabe lo más terrible? Que Jesucristo le dirá a esos muchos, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe? Estas personas pensaban que eran cristianos, pero nunca se examinaron si realmente estaban en la fe. Por eso este texto que Pablo le dice a los corintios es muy pertinente para todos los cristianos de toda la época. Debemos examinarnos si estamos en la fe. En el fondo, ¿qué les quiero decir, hermano? Tenemos que asegurarnos que somos cristianos.
Porque Cristo dijo, muchos pensarán, si alguno lo pudiera parafrasear, muchos pensarán que son cristianos. Y uno de los engaños más grandes de Satanás hoy en día es hacer creer a las personas que son salvas, siendo que no lo son. Y en aquel día, hermanos, cuando nos presentemos ante Cristo, ¿habrán tantas sorpresas? Quizás cuando nos presentemos ante Cristo, muchas personas pensarán, y este hermano iba a estar, y no está. O al revés, o este hermano y este está, y pensamos que no iba a estar. Sorpresa, ¿me entienden? ¿Cómo podemos evitar esa sorpresa? Examinándonos si estamos en la fe. ¿Saben, hermanos? Debemos examinarnos si estamos en la fe. Nadie es perfecto, sin lugar a duda. Pero la Biblia dice que podemos tener certeza de nuestra salvación. Mire, acompáñenme a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Dice, estas cosas, o sea, todo lo que he escrito antes, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué lo he escrito? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Mire, para que sepan que tienen vida eterna. Aquí está diciendo que el cristiano puede saber que tiene vida eterna. Es posible saber que uno tiene vida eterna. Es posible tener esa seguridad de salvación, como se llama. Yo prefiero llamarle certidumbre de salvación, pero uno lo conoce como seguridad. Usted puede tener la seguridad de salvación. Y dice, ¿cómo uno puede tener seguridad? Porque Él ha escrito las cosas que un verdadero cristiano debe hacer. Por eso, Primera de Juan se escribió para combatir dos errores básicos. La falsa doctrina en relación a Cristo y la falsa doctrina en relación a la vida cristiana. Falsos maestros se estaban levantando para hablar cosas incorrectas de Cristo y cosas incorrectas de la vida cristiana. Y sabe, la respuesta de Juan en esta carta es una sola: Cristo. El verdadero cristiano va a vivir a Cristo. Y sabe, Primera de Juan es chocante porque lo plantea siempre en dos extremos. Lo plantea, usted está en la luz o en las tinieblas. No está en un punto medio. Dice, usted está en el amor o en el odio, en la verdad, en la mentira, o está en la muerte o en la vida. Y dice, si usted hace esto, está en la vida. Pero si usted hace esto, significa que está en la muerte y no es un verdadero cristiano. Mira, hermano, este es como un reloj y hay que tener cuidado. ¿Un reloj de compuesto sirve? No. Pero ¿sabe que 2 veces al día el reloj de compuesto sirve? Porque se quedó parado, por ejemplo, el reloj de ahí se quedó parado a las 10:15. Por lo menos 2 veces al día, ese reloj malo va a dar la hora buena. Por lo menos 2 veces al día. Pero ¿está bueno el reloj o está malo? Está malo. ¿Me entiendes? ¿Qué nos sirve a nosotros el reloj que esté dando la hora bien todo el día? Por eso es importante, por eso Juan lo presenta así, o está aquí o está acá. No estamos en un punto intermedio, que a veces uno nos gusta estar ahí. Pero sabe, y a través de Primera de Juan yo le quiero mostrar 4 nuevas cosas que usted tiene que saber para saber si está en Cristo. 4 evidencias de un verdadero cristiano. Mire, la primera evidencia de un verdadero cristiano, Primera de Juan 2, del 3 al 6. El verdadero cristiano tiene una nueva relación con Cristo y con la palabra. Repito, un verdadero cristiano tiene una nueva relación con Cristo y con la palabra. Primera de Juan 2, 3. Dice así, Primera de Juan 2, 3. Dice así la palabra del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Miren, dice esto. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Este texto se puede traducir a forma de pregunta. ¿Cómo podemos saber si conocemos a Dios? La respuesta es si guardamos sus mandamientos.
Dice, ¿cómo podemos saber si hemos llegado a conocer a Dios? Conocer es una palabra muy importante porque no es solo un conocimiento teórico, sino un conocimiento íntimo, experimental. ¿Sabe que esto equivale como amar? Cristo lo dijo en el Evangelio de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí dice, ¿cómo yo sé si conozco a Dios? Si guardo sus mandamientos. Es si obedezco sus mandamientos. Ahora esto no quiere decir que uno lo obedezca de manera perfecta, pero sí que uno tiene una constante vigilancia sobre ellos. Eso significa que uno ajusta su vida a la palabra de Dios, porque el cristiano peca, sí. ¿Guardamos siempre la palabra de Dios? No. Pero si uno suma o resta, guardamos más la palabra, más que no la guardamos, ¿me entienden? No se trata de una obediencia perfecta, sino de una vida que está identificada con la palabra, de una vida que procura conocer la palabra, y el verdadero cristiano va a procurar conocer la Biblia y va a procurar obedecer la Biblia. Por eso dice, ¿cómo sabemos si conocemos a Dios? Si guardamos sus mandamientos, si obedecemos. La Biblia dice que el incrédulo es un desobediente a Dios. De hecho, en Efesios 2:2 dice que el incrédulo es un hijo de desobediencia. Pero Pedro habla de los creyentes, dice, ustedes como hijos obedientes. De hecho, dice 1 Pedro que nos hizo nacer para obediencia, para obedecer. El verdadero cristiano se caracteriza por ser un hijo obediente a la palabra de Dios. Alguien que se diga cristiano y no vive obedeciendo a la palabra de Dios, uno puede decir, hermano, examínate si estás en la fe, porque un verdadero cristiano va a procurar obedecer la palabra de Dios. Mire, lo ejemplifica versículo 4. El que dice, y esto es clave, el que dice, uno puede decir muchas cosas, ¿no es cierto? El que dice, yo le conozco. Es decir, yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios, Él es mi Salvador. El que dice eso y no guarda sus mandamientos, el que no obedece los mandamientos que dice, el tal es mentiroso. Y sabe, esto no es una mentira ocasional, es una persona mentirosa. ¿Y sabe, hermano, quién es el padre de mentiras? Satanás. Si una persona es un mentiroso, está reflejando su herencia, un hijo del diablo. Y yo soy o hijo de Dios o hijo del diablo. Dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, si conociereis la verdad os hará libre. Por eso la evidencia de estar en la verdad es obedecer la verdad. Por eso Cristo le dijo a Dios, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se entiende? La evidencia de un verdadero cristiano que está en la verdad y vive la verdad. Por eso el que dice que guarda sus mandamientos, el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, no es un verdadero cristiano. Eso es lo que está diciendo aquí. Es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se da cuenta que Juan nos pone términos intermedios? ¿Sabe cuál es el problema de los términos intermedios? Que yo nunca voy a saber si estoy del lado de la verdad o del lado de la mentira. No sé si soy blanco o soy negro. Si soy gris, no voy a saber y uno nunca va a tener seguridad. Por eso el pecado siempre va a ser traer dudas de nuestra salvación. ¿Usted no ha dudado de su salvación? Muchas veces. Yo me pregunto, ¿cómo cristiano como yo, o que se dice cristiano, hace esas cosas? Y eso cuando vivimos en un área gris, hermano. Por eso vivir al lado de la luz nos va a traer siempre certeza de salvación. Pero cuando nos alejamos de la luz, es bueno examinarnos y ver si soy un verdadero creyente, volver a la luz. Mire versículo 5. Pero el que guarda su
palabra. El que obedece su palabra en el que obedece su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Sabe lo que quiere decir? En el que obedece su palabra se hace evidente que el amor de Dios está en él. El que obedece su palabra. Por eso Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guarda. ¿Me entiende? Está íntimamente relacionado. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, se ha hecho presente. Por eso el versículo termina diciendo, por esto sabemos que estamos en Él, porque guardamos su palabra, porque obedecemos su palabra, por eso sabemos que estamos en Él. Estar en Él es sinónimo de ser cristiano. Es lo mismo que dice Pablo, estar en Cristo. El que está en Cristo es un verdadero cristiano. Ahora, ¿cómo uno demuestra eso? Guardando su palabra, obedeciendo su palabra. Por eso el versículo 6 es obvio. El que dice que permanece en Él, es decir, el que dice que es un verdadero cristiano, debe andar como Él anduvo. Mis actos deben ser consecuentes con lo que yo digo. Por eso los evangélicos nos dicen a veces que somos como el padre Gatita. Predicamos y no practicamos. Pero el que dice que es un cristiano, debe comportarse como un cristiano. ¿Usted sabe lo que significa la palabra cristiano? Significa un pequeño Cristo. Un pequeño Cristo. Somos pequeños Cristo, debemos reflejar a Cristo. Por eso dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, ¿cómo yo sé cómo Cristo anduvo? Examinando la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Que andar como Él anduvo es sinónimo de guardar la palabra. Porque yo, como sé que Cristo anduvo, tengo que estudiar su vida en los evangelios. Y los evangelios nos muestran que Él anduvo haciendo muchas cosas. Dice, debe andar como Él anduvo. Andar ahí es símbolo de un estilo de vida, un caminar, un conducirse de cierta manera. ¿Y cómo se conducía a Cristo? En obediencia, haciendo bienes, en santidad, en oración, en compasión. Por eso la gente cuando nos ve a nosotros debe ver a Cristo. Y cuando la gente va a ver a Cristo en nosotros, cuando nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Querido hermano, querida hermana, ¿usted ama la palabra de Dios? El salmista decía, oh, cuánto amo tu ley. Todo en ella es mi meditación. ¿Sabe? La palabra de Dios debe ser algo importantísimo para nuestras vidas. Nosotros nos debemos alimentar de ella cada día. Desgraciadamente, la palabra de Dios en muchos de nosotros es como alimentarse de un vaso de agua al día. ¿Cómo andaría uno en el día si el único alimento fuera un vaso de agua? Con fatiga, de mal humor, ¿no es cierto? Algunos cuando andamos con hambre tenemos un genio muy malo, ¿no es cierto? Pero ¿sabe? Así hacemos muchas veces con la palabra de Dios, un versículo al día, un pensamiento al día, pero la palabra de Dios debe ser nuestra meditación todo el día. Usted trabaja, ¿no es cierto? Probablemente usted trabaja y está todo el día ocupado, no puede estar estudiando la Biblia todo el día, pero ¿sabe lo que puede hacer? Levántese en la mañana, lea la Biblia, medite la Biblia y tome un versículo y ese versículo esté pensando en ello todo el día. Cuando vaya camino al trabajo, cuando esté cocinando, cuando esté comprando, uno puede meditar en la palabra de Dios. Y tiene que ser nuestro alimento. ¿Me entiende? Quizás a veces uno dice que no tengo tiempo. Pero sabe, hermanos, para las cosas importantes uno siempre se hace tiempo. ¿Sí o no? Siempre digo esto. Uno para comer siempre se hace tiempo, ¿no es cierto? Quizás uno come rápido, pero come. ¿Por qué? Porque es importante. Por eso la Biblia dice, desead como niños recién nacidos. Ahí hay un bebé. Cuando tiene hambre, llora hasta que come, ¿no es cierto? ¿Guagua que no llora? No vamos, ¿me entiendes? Los cristianos igual debemos tener ese deseo por la palabra de Dios. Ese es un símbolo, un signo de ser un verdadero cristiano. ¿Amamos la palabra de Dios?
Sabe que si usted ama la palabra de Dios, puede tener una certeza de que probablemente usted es un cristiano. Pero si usted no ama la palabra de Dios, si usted no quiere obedecer la palabra de Dios, según de los Corintios 13:5, examínese si está en la fe. Examínese si está en la fe. Un verdadero cristiano tiene una relación con Cristo, tiene una nueva relación con la palabra de Dios. Esa es la primera evidencia que presenta Juan, una nueva relación con la palabra, una nueva relación con Cristo. Una segunda evidencia de un verdadero cristiano es que el cristiano tiene una nueva relación con el mundo. Este mundo, mire, primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es mundo? En el Nuevo Testamento, en la Biblia, significa varias cosas: el planeta Tierra, el mundo habitado, pero aquí significa el sistema organizado por Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. De hecho, en 1 de Juan 5:19 dice que el mundo está bajo el maligno. ¿Sabe lo que significa bajo el maligno? Está como en el regazo del maligno. ¿Sabe? Es como la idea del gatito en nuestras piernas para hacerle cariño. Imagínese un gatito en sus piernas y usted le hace el cariño. ¿Cómo está el gatito? Está feliz, ¿no es cierto? ¿Sabe que así está el mundo en las piernas de Satanás? Está feliz. Por eso aquí se refiere al mundo, al sistema organizado por Satanás que se opone a Dios. Es el esfuerzo de este mundo para ser feliz sin considerar a Dios, sin considerar a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos definir mundo? La forma más sencilla para mí: mundo es cualquier lugar donde Dios no es número uno. Donde Dios no es reverenciado, para mí eso es mundo. Ahora aquí dice, ¿salgan del mundo? No, dice, no lo amen. Por ejemplo, en su trabajo, ¿se reverencia a Cristo? No. ¿Tiene que salir del trabajo? No, no lo amen. Eso es lo que tiene que hacer. No ame su trabajo, ame a Cristo. ¿Me entienden? En los lugares donde los jóvenes estudian, ¿se ama a Dios? Ya. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No amarlo. Eso está diciendo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿qué significa amar? Significa tener una comunión íntima. En el fondo, significa necesitar las cosas del mundo. Ese amor Dios odia cuando uno necesita las cosas del mundo. Por eso Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Yo puedo ser enemigo de Dios y al mismo tiempo hijo de Dios? No se puede. Por eso hay un amor al mundo que significa que esa persona no es cristiano. Cuando yo necesito las cosas del mundo, cuando yo me siento cómodo con las cosas del mundo. Ojo, hay que tener cuidado con eso. Insisto, no significa salir del mundo, significa no amar eso al punto de necesitar esas cosas. ¿Me entienden? Hay que tener cuidado con lo que uno ve en la tele. Mucho cuidado. Cuidado con los programas que usted pueda ver. Uno se vuelve insensible. Y a veces uno se termina riendo de chistes de doble sentido. Cuando vemos ciertas cosas en la televisión. ¿Me entienden? Hay que tener cuidado con ese amor a las cosas del mundo. Por eso Santiago habla de almas adúlteras. Es un adulterio. Y por eso más adelante dice que Dios es celoso. ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué Dios es celoso de nosotros cuando quizás tenemos cierta atracción al mundo? No porque sea celoso como un marido celoso, sino es celoso porque Dios sabe que amar al mundo es lo peor que nos pueda pasar a nosotros. ¿Me entienden? Y hay que tener cuidado con ese tipo de amor que significa necesitar las cosas del mundo, sentir atracción por las cosas del mundo. Los jóvenes luchan, a veces la pasan mejor fuera de la iglesia que viniendo a la iglesia. He escuchado a jóvenes decir, no, yo me llevo mejor con los incrédulos que con los cristianos, porque los cristianos somos hipócritas, aquí, allá, allá. Siempre hay excusas.
Pero si yo me siento más cómodo con la gente del mundo, hablando de las cosas del mundo, examinémonos si estamos en la fe. ¿Me entienden? Por eso aquí dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa que el amor del Padre no está en él? ¿Quién me da el amor de Dios a mí? Según la Escritura. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Si no tengo el amor de Dios, significa que no tengo el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que los sensuales, es decir, los incrédulos, no tienen el Espíritu Santo. Por eso está diciendo, si uno llega a amar al mundo de tal manera, significa que el amor de Dios no está en él. ¿Me entienden? Hay que tener cuidado con esto. Si yo siento mucha atracción a las cosas del mundo, examinémonos si estamos en la fe. Pero si yo amo, porque en el fondo mi amor a qué tiene que ir dirigido, a Dios y a los hermanos. Por eso el capítulo 2, versículo 5 dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Se entiende? El amor de Dios está en los que guardan su palabra. El amor de Dios no está en los que aman al mundo. En los que aman al mundo. Ahora, uno no niega que hay una lucha, pero una cosa es tener la lucha con las cosas del mundo y otra cosa es amar al mundo. ¿Me entienden? Son dos cosas distintas. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es decir, todas las cosas que están en el sistema de este mundo, los deseos de la carne, o sea, cualquier cosa en este mundo que estimule nuestras pasiones pecaminosas, como la ira, el enojo, la lujuria, los deseos de los ojos, lo que tiene que ver con la apariencia, y la vanagloria de la vida, esto es la soberbia de la vida, esto no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Se da cuenta que es un antagonismo? O viene del mundo o viene del Padre. Y dice, las cosas que están en este mundo no tienen su origen en el Padre, sino tienen su origen en el mundo. ¿Y quién gobierna el mundo? Satanás. Satanás. Por eso hay que tener mucho cuidado de traer el mundo a la iglesia. Mucho cuidado con eso. Yo creo que Satanás o sus demonios siempre están presentes en la iglesia, creando disensiones, creando desencuentros, ¿me entiendes? Pero también es rico saber que Cristo está en la iglesia. La Biblia dice que Cristo se pasea en medio de la iglesia, está con nosotros, por eso nos conoce. Pero hay que tener cuidado de traer el mundo a la iglesia. A veces el mundo a la iglesia entra disfrazada incluso de religión. Lea después Isaías 58, es muy impactante. Ese pueblo hacía ayuno, quería la justicia de Dios, quería los caminos de Dios, pero su corazón era soberbio. ¿Sabe que yo puedo venir todos los domingos a la iglesia y aún así igual amar al mundo? ¿Me entiende? Hay que tener cuidado porque es un asunto de actitud, un asunto del corazón. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Este mundo se va agotando. La voz bella quiere decir que este mundo se está acabando por sí mismo. En un momento este mundo se va a agotar. Va a dejar de existir. Pero el que hace la voluntad de Dios, el verdadero cristiano no ama al mundo porque el mundo pasa. Hermano, este mundo es transitorio. Este mundo es temporal. Tengamos cuidado, por ejemplo, aquí habla del mundo de la vanagloria de la vida. El mundo tiene la vanagloria muy puesta, por ejemplo, en las cosas materiales. ¿Cuántos cristianos se compran autos, salen de vacaciones y luego no lo pueden pagar? ¿Me entienden? Esa es vanagloria. Hay que tener mucho cuidado. Este mundo pasa y sus deseos. ¿Sabe? Usted nunca va a ir a un funeral y detrás del funeral nunca va a haber un camión de mudanza. Porque sin nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. ¿Me entienden?
pero el mundo está fijado solo en lo temporal, el cristiano en lo eternal, en lo eterno. Por eso dice, poner la mira en las cosas de arriba, buscar el reino de Dios y su justicia, ¿me entiendes? No las cosas de este mundo. Y desgraciadamente los cristianos estamos teniendo las cosas de este mundo. Los jóvenes, yo sé que son los que tienen la lucha más grande con las cosas del mundo. ¿Sabe? Una de las cosas del mundo más terribles que estamos teniendo hoy día en la juventud cristiana especialmente, y no es mala, pero sabe, un peligro. A veces los estudios se transforman en un peligro. ¿Cuánto joven deja de servir al Señor porque se pone a estudiar? No es que sea malo estudiar, lo malo es dejar de servir al Señor por estudiar. ¿Me entiendes? Todos tienen que ir a la universidad. ¿Y esa es la voluntad de Dios para todos? No. Usted, hermano, no sabe cuánto joven está luchando con el llamado al ministerio. ¿Y sabe cuál es la gran lucha? El llamado del mundo. ¿Y sabe en qué sentido el llamado del mundo? El dinero. ¿Saben? Muchos jóvenes que quieren servir al Señor, ¿saben cuál es el principal obstáculo? Sus padres. ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Eso es mundo. Hermano, eso es mundo. ¿Saben que si fuera por eso, ninguna iglesia debería tener pastor? ¿Por qué? Ellos sí y nosotros no. ¿Me entienden? ¿Sabe, hermano? Pero Dios nunca le ha fallado a nadie. ¿Sabe que el lugar más seguro del mundo es hacer la voluntad de Dios? Dios nunca le ha fallado a nadie. Pero cuesta hacer entender eso a los padres y a los jóvenes. ¿Y sabe qué hacen algunos jóvenes? Bueno, yo antes de servir al ministerio voy a estudiar una carrera. No es que sea malo, pero ¿sabe el problema de eso? Es que es un plan B. Por si Dios falla, yo voy a tener algo seguro. Y eso no está bien. Otra vez he hablado con un joven que tiene el llamado al ministerio porque se puso a estudiar una carrera. Ya está bien, está terminando su carrera técnica y ahora va a sacar la ingeniería. ¿Está bien, le digo? Ya, y después de eso tiene que hacer la práctica, titularse, está bien, después tiene que trabajar para juntar dinero para irse al seminario. Está bien, yo le digo, en 20 años más recién te voy a meter al pastorado. Y en 20 años más quizás el Señor ya viene. ¿Me entienden? La necesidad es hoy. Y saben, los centros bíblicos tienen una carencia muy alta de pastores. Hay muchas iglesias sin pastor. Muchas iglesias. Muchas iglesias, y eso es terrible. ¿Se imagina no tener a alguien que le guíe espiritualmente? ¿Alguien que le enseñe la palabra? La otra vez una iglesia sin pastor, querido hermano, querida hermana. Sin pastor, con la necesidad de que alguien le abra la Biblia y le lea un versículo. Eso vino uno de estos sanadores famosos y los hermanos de esa iglesia fueron solo porque alguien le iba a abrir la palabra de Dios. Aunque le iba a decir cualquier cosa, y lo único que quería era sacarle plata a ellos sabían, pero querían escuchar a alguien que le leyera la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Son como ovejas sin pastores. ¿Qué pasa cuando hay ovejas sin pastor? Vienen los lobos. Hay una crisis, necesitamos pastores, hermanos. Oremos para que Dios toque el corazón de los jóvenes, para que puedan levantarse y servir al Señor. Pero ¿cuál es el gran obstáculo mucho hoy día? El mundo. El mundo. La atracción del mundo. De que vas a vivir, casa, auto, vacaciones. Y es un peligro. Y sabe, a veces el problema de nosotros es que queremos vivir mejor que el maestro. Y Cristo ni siquiera tenía un lugar a veces donde recostar la cabeza. Y uno tiene mucho más que eso. Y aún así hay tentaciones del mundo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así que la segunda evidencia de un verdadero cristiano, hermano, es que el verdadero cristiano no ama al mundo. Somos peregrinos en este mundo. Estamos de paso en este mundo. Tarde o temprano llegaremos a nuestro hogar celestial para siempre cuando Cristo venga por nosotros. Qué maravilloso momento va a ser ese. ¿Cómo está su relación con el mundo? Examinémonos si estamos en la fe. Hermano, la tercera evidencia de un verdadero cristiano es que tiene una nueva relación con la
justicia, capítulo 2, versículo 28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, ¿usted sabe que Dios es justo, que Cristo es justo? ¿Lo es? ¿Usted lo sabe? Sí. Dice, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por lo tanto, toda persona que ha nacido de nuevo practica la justicia. Esto dice, los que son nacidos de Él practican la justicia. Dice que los que hemos nacido de Dios, porque la vida eterna es un regalo de Dios. Dios nos regenera, nos da una nueva vida, ¿no es cierto? Hemos sido nacidos de Él. No nacimos por voluntad humana, dice Juan, sino por voluntad divina. Por lo tanto, todo aquel que ha nacido de Él hace justicia. Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, una vida justa, una vida conforme a la palabra de Dios, una vida conforme a la vida de Cristo. ¿Quiénes son los que viven esto? Todos los que han nacido de Él. Usted ha nacido de Dios, por lo tanto debe vivir en la justicia. Todo aquel que diga que ha nacido de Dios y no vive en la justicia, examínense, está en la fe. Ahora, ¿significa perfección? No, hermano. Pero insisto, sumando, restando, uno debe ver una evidencia de que es un cristiano. ¿Me entiende? Ahora, esto es como bien difícil porque ¿cuál es el punto? Guardar los mandamientos. ¿Cuántos? ¿Cuántos mandamientos? ¿Todos? ¿Lo guardo perfectamente? No. Y es bien difícil marcar cuando yo traspasé una línea. Y Juan no lo aclara. Más adelante va a hablar el que practica el pecado. ¿Qué significa practicar el pecado? ¿Significa un número de pecados? Si yo cometí 10 veces el mismo pecado, ¿significa que practico el pecado? ¿Me entiendes? Juan no lo aclara. Eso es lo más terrible de todo, que no lo aclara. Pero eso significa que hay una actitud. Hay un corazón hacia las cosas. ¿Me entiendes? En este sentido hay una actitud, un corazón hacia vivir una vida justa. Un testimonio. Porque uno de nuestros principales propósitos de estar aquí, hermano, es dar un testimonio de Dios. La Biblia dice que seréis testigos. Me seréis testigos. Es una vida justa. Y dice, todo el que ha nacido de Él practica la justicia. El verdadero cristiano tiene una nueva relación con la justicia. El verdadero cristiano también tiene una nueva relación con el pecado. Con el pecado. Versículo 4 del capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado, en el texto griego es todo aquel que practica el pecado, dice, infringe también la ley. En el texto griego se da la idea que es un anarquista. Un anarquista. ¿Y un verdadero cristiano puede ser un anarquista en cuanto a la ley de Dios? No, porque el cristiano ama la palabra. Ama la ley. Mire, lea el Salmo 19. Es precioso del corazón del cristiano hacia la palabra de Dios. Imagínense, en ese contexto era solo la ley. De Génesis a Deuteronomio. Imagínense, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Me entiendes? El verdadero cristiano no puede vivir así. Todo aquel que vive la práctica del pecado, dice, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y sabe por qué este no es un verdadero cristiano? Versículo 5. Y sabéis que Él, que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y sabéis. ¿Sabe? Esto es algo muy importante porque el cristiano sabe. Sabe que el cristiano no se maneja en la experiencia. El cristiano no se maneja en las suposiciones. El cristiano se maneja en lo que sabe. Sabe. El cristiano siempre se maneja en certezas. En certezas. ¿Y qué es lo que sabemos? Y sabéis que Él apareció para quitar el pecado. ¿Sabe que esta palabra quitar es muy interesante? Tiene tres ideas. Levantar,
cargar sobre sí mismo y alejar. Es como que aquí hay un animalito, yo lo cargo, lo levanto, lo pongo sobre mí y me lo llevo. ¿Sabe qué? Eso es lo que hizo Cristo con el pecado. Él se levantó en la cruz, cargó en él el pecado y lo separó de nosotros. A tal dimensión lo separó de nosotros que la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, el creyente no vive en la práctica del pecado porque el cristiano ahora tiene el poder para luchar contra el pecado. ¿Sabe la palabra salvación en la Escritura? Por lo menos en el Nuevo Testamento tiene 3 significados. Salvación de la pena del pecado, salvación del poder del pecado y salvación de la presencia del pecado. Salvación de la pena del pecado, que yo ya no soy condenado por el pecado. Salvación del poder del pecado en la santificación. El creyente está teniendo cada día nuevas fuerzas para luchar contra el pecado. Por eso Pablo en Romanos dice que ya no reine el pecado en vosotros, ya no reine. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que luchar contra el pecado porque tiene las fuerzas para luchar. Eso significa salvación. Por eso en Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es la santificación. Y después vamos a estar lejos de la presencia del pecado. Eso es la glorificación. ¿Me entiendes? Pero en el tiempo presente, por el sacrificio de Cristo, el cristiano ya no puede vivir en la práctica del pecado. Porque el cristiano odia el pecado. Porque el cristiano lucha con el pecado. Porque el cristiano confiesa el pecado. ¿Significa que nunca más vamos a pecar? No. ¿Pero qué hacemos los cristianos cuando pecamos? El que cubre sus pecados no prosperará. Y aquí hacemos las dos cosas. El que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. ¿Me entiendes? El cristiano no se siente cómodo por el pecado. ¿El pecado uno lo disfruta? Sí. Cuando uno comete pecado lo disfruta. Cuando uno se enoja y llama y grita, ese momento uno lo disfruta. ¿Sí o no? Sí. Por eso Moisés hablaba de los deleites temporales del pecado. Pero después que uno peca, se siente mal. Y uno se arrepiente, pide perdón, y lo confiesa, y procura seguir teniendo victoria. Pero el incrédulo, no tiene esa lucha. No tiene esa lucha. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él, o sea, todo aquel que es cristiano, no peca. Es fuerte, ¿eh? Pero la idea del texto griego es no practica el pecado. No vive en la práctica del pecado. ¿Podemos tener momentos de debilidad? Sí. ¿Podemos tener caídas? Sí. ¿Podemos hacer cosas atroces? Sí. Pero no es lo normal en uno. Los grandes hombres de la Biblia cayeron en pecado. Abraham mintió. Ahora uno se pregunta por qué los hijos de Abraham mentían. Se veían al papá mentir. Abraham mintió respecto a sus cosas. Bueno, una media mentira, pero una media mentira es una mentira completa. Como tampoco existe la mentira blanca, ¿no es cierto? Ni la mentira piadosa. Dios odia la mentira. En cualquiera de sus formas, Dios odia la mentira. Abraham mintió. Moisés se descontroló, ¿no es cierto? Y perdió la oportunidad de ir a la tierra prometida. Pedro negó al Señor 3 veces. Pero yo pregunto, en Abraham, en Moisés, en Pedro, ¿era una práctica pecar? No, era un incidente en su vida. Y cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se arrepintieron y confesaron sus pecados. David, un hombre conforme al corazón de Dios, que adulteró, que mató y que fue un pésimo padre. Pero la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Yo creo porque él tenía la capacidad de arrepentirse. O si no, lea el Salmo 32. Lea el Salmo 51 y todos los salmos de penitencia de David. ¿Entiendes? Porque él tenía la capacidad de arrepentirse. Eso es un verdadero cristiano. Versículo 6. Estamos, todo aquel que permanece en él no peca. No peca. Todo aquel que peca o todo aquel que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Y esto significa que no es cristiano. La salvación está en ver a Dios. Isaías dice,
Ved a mí todos los confines de la tierra y sed salvos. Sed salvos. Dice, no la ha visto ni le ha conocido. Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna. ¿En qué? En que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Me entiendes? La vida eterna está en conocer a Dios. El que dice, el que practica el pecado, ni le ha visto ni le ha conocido. ¿Me entiendes? Ni le ha conocido. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. Esto estaban diciendo los falsos maestros, que se puede ser justo sin vivir justamente. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Se entiende? Dice, el que hace justicia es justo. Y ellos decían, tú puedes ser justo sin vivir en la justicia. Es como querer vivir una vida espiritual sin el Espíritu. O como querer vivir una vida para Dios sin Dios. Es imposible. Si yo soy justo, debo practicar la justicia así como Cristo es justo. Y Cristo vivió en santidad. Por eso, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Si Cristo anduvo en justicia, yo debo procurar andar en justicia. Si Cristo vivió en santidad, yo debo procurar vivir en santidad. De manera perfecta como Él, no puedo. Pero debe haber una intención en el corazón de querer ser como Él. ¿Me entienden? Y eso se va a evidenciar con nuestros actos, con nuestras obras. ¿Me entienden, querido hermano? Por eso es bueno examinarnos a la luz de la palabra. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Pero hermano, esto es claro. ¿Cabe una segunda interpretación? No, dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Y por qué es del diablo? Porque el diablo peca desde el principio. Ahora, ¿por qué el cristiano no puede practicar el pecado? Sigamos leyendo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El cristiano está dotado de un poder espiritual para vencer las obras del diablo. El diablo ciertamente sigue activo, pero el diablo ya no manda sobre la vida del creyente. ¿Me entiendes? El diablo quiere que pequemos, pero el cristiano tiene esa capacidad para luchar contra el pecado y vencer el pecado. La Biblia dice que antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de ¿quién? De la justicia. Somos esclavos de la justicia. Por lo tanto, el creyente vive en la práctica de la justicia. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, hermano, ¿usted nació de Dios? ¿Sí o no? ¿Usted ha nacido de Dios? Amén, ¿no es cierto? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Hay un debate, algunos dicen que es la palabra de Dios, porque Santiago y Pedro dicen que uno es renacido por la palabra de Dios. Algunos hablan de que como Cristo vive en uno, se refiere a eso, pero la gran mayoría piensa que se refiere al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en el creyente, sí. Por eso dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, es decir, no puede vivir en la práctica del pecado. ¿Sabe que nacer de Dios significa que el Espíritu Santo vive en mí y Él me da una nueva vida? Por eso, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mire, por ejemplo, si un incrédulo era drogadicto, se convierte y deja de ser drogadicto, sabe que él ya no es un ex drogadicto, es una nueva persona. Es una nueva persona, ¿me entiendes? En Cristo Jesús. Y si el Espíritu Santo está en mí, yo tengo una nueva vida. La Biblia dice buscar las cosas de arriba y ahí van a estar mis atenciones, mis afectos. ¿Me entiendes? Por eso no vive en la práctica del pecado, porque es nacido de Dios.
Pero insisto, cristianos podemos pecar, pero está la confesión. ¿Y qué pasa si seguimos pecando? Está la disciplina divina. Dios a los que ama, castiga. Dios nunca nos va a dejar sin castigo. ¿Cuántos de los que somos padres aquí a veces hemos dejado de disciplinar a nuestros hijos? Muchas veces. Debiendo hacerlo, ¿no es cierto? Pero Dios no es un padre así. Si ve que quizás nos estamos revolcando en el lodo del pecado, nos va a disciplinar, nos va a castigar. ¿Aquí alguien ha sufrido alguna vez la disciplina de Dios? No. Hermanos, cuando Dios pone la mano encima, hay que verlo. Por eso es mejor arrepentirse. Atender la exhortación de los hermanos, si es necesario. Porque cuando Dios pone la mano encima, duele. A veces puede ser tanto nuestra rebeldía que el Señor hasta nos puede quitar la vida. Si con eso estamos deshonrando su nombre. ¿Me entienden? Pero Dios siempre va a procurar que el cristiano no viva revolcado en el lodo. Como lo dice Paul Washer, si usted pongamos aquí un chanchito y ponga aquí pura basura y aquí el mejor banquete, ¿dónde va a ir el cerdo? ¿Al banquete o a la basura? ¿Por qué? Porque es cerdo. Porque es cerdo. Cada uno va a actuar conforme a la naturaleza. El cristiano no practica el pecado porque es nacido de Dios. Va a querer reflejar la naturaleza de Dios. La Biblia dice que tenemos la naturaleza divina en nosotros. Y eso nos va a hacer una nueva criatura con nuevos afectos, con nuevos deseos, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Por eso el verdadero cristiano no puede vivir en la práctica del pecado. Pero si alguien se dice cristiano y vive en la práctica del pecado, ¿qué le tenemos que decir? Examínate si estás en la fe. Por eso la Biblia dice que una de las marcas del cristiano es el que persevera hasta el fin, es salvo. La perseverancia es una marca del verdadero cristiano. Versículo 10. Dice, en esto se manifiesta, en esto uno reconoce, así distinguimos a los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo distinguimos a un hijo de Dios y a un hijo del diablo? Sencillo, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Clarito, el que no vive en la práctica de la justicia no es un hijo de Dios. Por más oraciones que haya hecho, por más que haya venido a la iglesia toda su vida, si no practica la justicia, aquí que dice el texto, no es de Dios, punto final. ¿Se da cuenta? Y a veces uno, hermano, da falsa esperanza con estas cosas, o uno se ilusiona con estas cosas. ¿Cuántos jóvenes han apartado de la iglesia y no quiere saber nada del Señor? Pero como cuando chico vino a la escuela bíblica de verano y quizá hizo su oración, no es salvo. Se revuelca en el lodo con el mundo. Pero como cuando chico vino a la iglesia, aquí dice, el que no practica la justicia no es de Dios. Es el tercero, una nueva relación con la justicia. El último principio, hermano, el verdadero cristiano tiene una nueva relación con el amor. El amor. Versículo 11. Porque empieza porque. Ahora, ¿por qué comienza porque? Porque el versículo 10, ¿cómo terminaba? Leamos de nuevo el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Por qué el que no ama a su hermano no es de Dios? Versículo 11 lo explica. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. ¿Esto qué está diciendo? Que los cristianos tienen un mensaje que es servido desde siempre. ¿Cuál es? Amarse unos a otros. No puede existir un cristiano que ignore este mensaje. ¿No es cierto? Todos los cristianos sabemos que debemos amar. Porque Cristo lo dijo, ¿no es cierto? De hecho, esto se está refiriendo al Evangelio. Cuando Cristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Porque es un mandamiento que se traslada al Antiguo Testamento. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿El cristiano sabe eso? Sí, todo cristiano sabe eso. Por eso el que se dice cristiano y no ama,
no es un verdadero cristiano, porque el cristiano sabe que tiene que amar a Dios, amar a los hermanos, hacer todas las cosas con amor, porque se pueden hacer cosas cristianas sin amor, muchas cosas. Primero a los Corintios 13, 1 al 3, puedo hablar en lengua y no tener amor, puedo dar mi vida por los demás y no tener amor, puedo saberlo todo y no tener amor, ¿y eso sirve de algo? No sirve de nada. Por eso versículo 12, bueno, los cristianos tenemos que amarnos unos a otros, versículo 12, no como Caín, aquí va a poner un caso contrario a lo que es verdadero amor, no como Caín, que era del maligno, otra vez era del maligno, y dice que los hijos del diablo practican el pecado, lo habíamos leído, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, en vez de amarlo lo mató. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Saben que la palabra malas es la misma palabra que maligno ahí en el versículo? Es decir, que su obra era mala, era que su obra procedía del maligno. Mire lo que dice el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Se da cuenta? Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis, el mundo lo aborrece. Y aquí está lo importante, hermano. Hermanos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. La Biblia dice que antes estábamos muertos en delito de pecado, ¿no es cierto? Y Dios nos dio vida con Cristo. Ahora dice, nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo podemos saber que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. Ya sabe ahí la palabra más importante son a los. Porque eso involucra a todos los hermanos. Incluso a ese que le cae mal. Incluso a ese que no se lleva bien. Porque en la iglesia pasan esas cosas. Sí. En cuánta iglesia hay un hermano que se sienta por acá y el otro se sienta por allá para no estar juntos. ¿Cuántos hermanos a veces llegan tarde y se van temprano solo para no saludar? Pero como una evidencia que ha pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Hermanos, hermanas, si su corazón está lleno de amor fraternal, si su corazón está lleno de amor por los hermanos, significa que usted es un creyente. Usted es un creyente. Dice, el que no ama a su hermano, en el texto griego dice, el que no ama, permanece en muerte. Permanece en muerte. El que no ama. El cristiano puede amar, porque la Biblia dice, y lo dijimos delante, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. Amor. El verdadero cristiano se caracteriza por amar. Amar a Dios, amar al prójimo, amar al enemigo. Amar. Dice, el que no ama permanece en la esfera de la muerte. Pero ¿cómo yo sé que soy un verdadero cristiano? En que amo a mis hermanos. Hermanos, acostumbrémonos. Mira a la persona que está delante al lado. Hágase la idea que va a estar con él, con ella, para siempre en la eternidad. Para siempre. No es que en el cielo yo me voy a ir por acá. El humor de Dios a veces es tan interesante. Es tan interesante. Quizás si usted quiere estar lejos de esa persona, no, Dios se la va a colocar al lado. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nos amemos. Usted ama a su hermano, ama a su pastor, ama a su iglesia local. Es una característica de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano tiene 4 nuevas relaciones. Con Cristo, con el mundo, con el cristiano ama la palabra. El verdadero cristiano practica la justicia. El verdadero cristiano no ama el mundo. El verdadero cristiano vive en la esfera del amor. Hermanos, preguntémonos lo siguiente y con esto terminamos. ¿Cómo está nuestra relación con Cristo y la palabra? ¿Cómo está nuestra relación con el mundo? ¿Cómo está nuestra relación con la justicia y el pecado? ¿Cómo está nuestra relación con el amor? Si estamos fallando en algo de esto, hermanos, examinémonos si estamos en la fe.
Pero si usted ama la palabra y obedece la palabra, no ama el mundo, usted ama vivir en santidad, usted ama a su hermano, usted puede tener certeza de que es un verdadero cristiano. Por eso Juan terminaba diciendo, esta cosa le he escrito para que sepa que tienen vida eterna. Si ustedes viven así, significa que ustedes tienen vida eterna. No dice que tendrán futuro, tienen presente hoy vida eterna. Que el Señor nos ayude, querido hermano, querida hermana, a examinarnos si estamos en la fe para asegurar nuestra salvación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta de alguien? ¿Eh? Primera de Juan es así. ¿Se fija? ¿Es blanco o negro? No hay término medio. El término medio es donde viviríamos con más dudas. ¿Quiere vivir siempre tranquila? Viva en la luz, viva en la vida, viva en la verdad y podemos tener seguridad de salvación. ¿Oremos? Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque ella nos da luz a todos los que estamos aquí. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que estamos exentos, Señor, de examinarnos si estamos en la fe. Padre, que esto sea un andar constante en nuestra vida, examinarnos a la luz de la palabra, porque ella es el espejo, Señor, por el cual nos podemos ver y saber realmente cómo estamos. Ayúdenos a examinar nuestra vida a la luz de la palabra en relación con Cristo, con la justicia, con el pecado, con el mundo, con el amor, Padre. Si hay alguien que al examinarse honestamente puede decir yo soy un verdadero cristiano, amén, Señor. Gracias por eso, gloria a usted por la obra que usted está haciendo en esa persona. Pero si quizá hay personas que tengan dudas, Señor, que se pueden examinar a la luz de la fe. Y Señor, quizá usted le puede dar luz que son un verdadero cristiano. Pero quizás, Señor, hay personas que aquí no son hijos suyos por esta examinación de la palabra. Tenga misericordia de ellos para que realmente puedan pasar de la muerte a la vida, una obra que solamente usted puede hacer, Señor. Padre, también quiero pedir por esta iglesia, su iglesia, Señor, acá en Lautaro. Usted prometió que iba a edificar su iglesia y pedimos que usted pueda seguir haciendo la obra en este lugar, en el liderazgo, Señor, también en los hermanos, que la imagen de Cristo pueda seguir siendo formada en cada uno de los hermanos, que puedan seguir procurando, Señor, ser una iglesia bíblica, Señor, y pedimos que su bendición y su presencia pueda seguir estando en este lugar. En el nombre de Jesús, amén.